Vuelvo para conversar con Maite Vizcarra, quien preside el Centro de Innovación para la Innovación de IPAE. Lanzamientos que yo quiero dejarles en el programa he destacado como más importantes que se han hecho desde la esfera empresarial, creo, para poner en agenda prioritaria del país un tema que es necesario empezar a mirar con otros ojos si se quiere salir del tercer mundo en algún momento, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo del país y de los niveles de crecimiento, pensamos como primer paso para poder crecer y efectivamente avanzar hacia otro estadio de desarrollo. Hoy día pensar en eso sin incorporar el componente innovación como una política de Estado es muy complicado. Y bueno, me ha estado en la primera cumbre latinoamericana de innovación que ha sido en Chile, ¿no? Así es, y en verdad ya ni siquiera es una política nacional sino de la región. Lo que ha intentado hacer Chile a través del Ministerio de Economía es liderar esta primera cumbre que tiene como objetivo plantear una agenda conjunta de los países que en este momento están liderando el crecimiento de Latinoamérica, ¿no? Los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú. En el entendido en que Latinoamérica ya no solamente es importante como bloque económico, sino como potencialmente un mercado que puede generar mucho enriquecimiento al mundo en base a un elemento bien interesante, ¿no? Y es que es nuestra diversidad. En la cumbre se planteaba mucho eso, ¿no? ¿Cuál es el elemento que puede de alguna manera diferenciarnos del resto de países o incluso de bloques más allá del tema económico? Es la diversidad. La región que tiene mayor nivel de diversidad en bioclimas o en especies, incluso en la propia población, es Latinoamérica. Sin embargo, esa diversidad hoy día no está siendo aprovechada en diversificación económica porque justamente nos faltan estas políticas. No, claro, y además falta una estrategia sostenida en esto, ¿no? Porque la innovación, si lo hay, es uno de esos procesos que requiere una mirada bien prospectiva, una mirada de mediano a largo plazo y procesos sostenidos para poder desarrollarse, ¿no? Porque Exacto. Al final es innovar, es casi por un tema casi hasta semántico, es tener que poder renovarte periódicamente, ¿no? Tal cual. Y lo interesante de que IPAE haya estado presente en esta reunión es que hemos sido, bueno, la única institución que ha representado al país. Hemos sido invitados justamente en reconocimiento de la importante labor que estamos desarrollando para promover la innovación sistemática en el Perú, y que concretamente también tiene que ver con políticas públicas. No sé si tú sabes, pero nosotros estamos trabajando con PROMPERÚ, con el MINCETU, una marca, un signo distintivo que puede identificar a las empresas innovadoras. Esto será la marca País Innovación, que es un elemento que, por ejemplo, les gustó mucho en la cumbre a los participantes, porque a la fecha vamos a ser el segundo país dentro de la Alianza del Pacífico que va a reconocer la inversión y los esfuerzos de las empresas por destacarse como innovadoras. Pero también en un manifiesto por la innovación, que es una suerte de compromiso que hace la ciudadanía en el Perú por la innovación. En Chile hay un movimiento nacional y ciudadano por reconocerse como más innovadores. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque a pesar de que nosotros tenemos ancestro, un pasado que nos dice que en el Perú en efecto se innovaba, la domesticación de la papa, todos los acueductos, que se remontan a una época prehispánica, pero en efecto hay elementos que nos indican que hemos sido innovadores. Pese a ello, un país como Chile, que no tiene ese pasado, hoy día se está posicionando como el líder de la innovación en la región, y esta cumbre de alguna manera está orientada a eso, ¿no? A posicionarlo como el líder de la región. No, claro, y lo interesante es que esos procesos además pueden ser, absorberse mutuamente unos a otros, ¿no? En realidad, si en Chile se está marcando una pauta, eso también debería estimular un poco nuestra competitividad y tratar de aprender, importar, replicar y mejorar, ¿no? Que es un poco, creo, lo que tú dices, nosotros tenemos una tradición en ese sentido. Además, creo que hay que diferenciar siempre, y eso para que la gente lo tenga claro, entre lo que es el invento y lo que es la innovación, ¿no? Las buenas ideas no necesariamente se constituyen en procesos innovadores si no hay un método, ¿no? Así es, y si no se hace de manera continua, como tú dices, sistemática o incluso con medición, ¿no? Otro elemento importante de esta reunión ha sido que el documento trabajado, porque se ha trabajado una suerte de agenda mínima
va a ser presentada en la reunión que se va a realizar en noviembre en el ámbito de la Alianza del Pacífico. La idea es que los países que conforman la alianza puedan definir este famoso fondo de innovación que ya se anunció en la reunión que se llevó a cabo meses atrás este año, pero además proyectos conjuntos, ¿no? Un tema adicional que ha sido muy interesante es destacar que Chile cree que la innovación tiene que ser liderada en América Latina, particularmente en la Alianza del Pacífico, por el sector privado. Ellos aspiran a que, igual como sucede en los países de la OECD, que invierten mucho en innovación, el 75% es inversión privada, pase lo mismo con nuestros países, ¿no? Donde todavía los niveles de inversión, particularmente en el Perú, es bastante baja, ¿no? Entonces se va a instar a que haya una mayor participación del sector privado, empresarial, en estos países de este bloque económico, y es un poco lo que también se ha recogido en esta primera reunión, ¿no? Bueno, es que también ahí hay un asunto clave, que es esto de la asociación público-privada para que el proceso de innovación pueda ser efectivo, ¿no? Al final, a veces suena un poco abstracto, pero la verdad es esa, o sea, no se trata de tener muchísimos esfuerzos individuales, se trata de poderlos canalizar hacia un solo propósito, que es tener un país al día, ¿no? Un país tecnológicamente nivelado, por ejemplo, con muchas capacidades, porque al final la absorción de la tecnología la puede hacer el privado porque eventualmente invierte y tiene que mejorar sus herramientas tecnológicas, pero al final el sector público también puede impulsarlo dándole un mayor alcance y un mayor acceso a la población a tecnología y demás, ¿no? Es un tema de poder armonizar todos esos esfuerzos y que no se pierdan, además por el ritmo al que hoy día avanza la renovación tecnológica, ¿no? Es demasiado vertiginoso. Definitivamente, o sea, debe haber un encuentro entre el sector público y privado en este tema, y por eso es que se plantea que sea una política nacional. Pero también es cierto que hay que reconocer que en verdad la innovación cada vez más, no tanto la I+D, que es la investigación, que eventualmente está más vinculada a la investigación básica, a la que hay que hacer en los laboratorios, a la que hay que hacer en las universidades, esa es importante, pero la innovación propiamente que te permite a ti recuperar eso, la captura del conocimiento en periodos de tiempo más cortos, 2, 3 años, es la que de alguna manera empuja el mercado, y eso es la empresa, ¿no? Esto es importante recordarlo porque en verdad a veces se piensa que solamente se puede hacer innovación desde el lado de las universidades o de los laboratorios, que deben existir, pero en verdad las empresas mismas, en el Perú sobre todo, tienen la posibilidad de crear valor, sobre todo diversificar en base a estas mejoras continuas que es finalmente la innovación. Claro, nos acompañamos una pausa para poder seguir conversando un poco, también saber qué es lo que se ha tocado como temas en Chile y lo que hay hacia adelante en materia de innovación en el país, y por supuesto que se necesita también del sector privado, pero de eso hablaremos después de la pausa. Maite Vizcarra, gerente del Centro de Innovación de IPAE, que, lo he dicho, es uno de los esfuerzos, creo, más importantes que se han hecho en los últimos tiempos para poner este tema en agenda, y que necesita, por supuesto, el compromiso en general. Conversaba con Maite durante la pausa de cómo en Chile, por ejemplo, el presidente, el ministro de Economía están muy involucrados en este tipo de temas. Sí, tal cual. La inauguración del evento la hace el propio Sebastián Piñera, y como te contaba, ¿no? Ha instado a los participantes de esta cumbre a que Latinoamérica no solamente asuma una tendencia económica. O sea, el Foro Económico Mundial, como tú recordarás, ha descrito que hay 3 estadios económicos, ¿no? Una economía basada en los recursos naturales, una economía intermedia de servicios y una última de innovación. La única economía de América que está en ese estadio próxima a ingresar es Chile, ¿no? Entonces, Piñera decía esto, ¿no? O sea, tenemos que innovar porque Latinoamérica puede convertirse en una oportunidad para esa nueva economía. Y también es importante rescatar eso, que el Ministerio de Economía, dentro de lo que se conoce como el Año de la Innovación, este año Chile ha decidido definir que es el Año de la Innovación. Sebastián Piñera culmina su gobierno con esta suerte de decisión pública y política. Te da las señales de que en verdad la ruta para este país está trazada por allí, ¿no? Ahora la pregunta es, en estos otros países que conforman la Alianza del Pacífico, ¿cuánto compromiso hay por el mismo tema? Colombia está en la misma lógica, en el mismo sentido. México también. El tema en el caso del Perú es que hay que seguir impulsando este tema, por eso es importante hablar esos espacios, porque cada vez más tiene que entenderse que es la única vía por la cual el país va a pasar de ser un país de ingresos medios
a uno en donde en verdad puedas empezar la diversificación, ¿no? Entonces eso es importante destacar, el compromiso de los ministerios de Economía o incluso los ministerios de Comercio Exterior y desde el primer nivel de decisión del propio presidente, ¿no? Y en realidad que la clase política pueda tener pues ese compromiso. Me gustaría saber a mí cuántos partidos incluirán este tema de cara a las elecciones de 2016 en sus agendas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es algo que tiene que impulsarse desde allí también, porque al final donde creo que es fundamental insertar el tema de agenda es en el ámbito educativo, ¿no? O sea, esto solamente va a ser sostenible en el tiempo, más allá del gran esfuerzo que ustedes están desarrollando y todo, es que los currículos escolares y en general la enseñanza como un todo incorpora y machaca e insiste con la innovación. Tal cual, y eso también es uno de los objetivos que se han planteado en esta agenda que hemos trabajado la semana pasada. La posibilidad de hacer revisiones periódicas de los modelos educativos, de modo que el asunto de la innovación pueda estar incluido en las mallas curriculares. ¿Y por esto qué se entiende? El hecho de que los alumnos tengan una tendencia a la exploración, que puedan de alguna manera graduarse o cumplir etapas educativas en base a lo que se conoce como pruebas de concepto o prototipos, que la educación ya no sea tan vinculada con el pasado en donde había una suerte de maestro, un preceptor que te decía la verdad revelada, sino que en verdad hoy día los modelos educativos están vinculados a que hay autoaprendizaje. Claro. Teniendo tantas cosas a la mano como puede ser el propio Google, los alumnos tienen que ser capaces de discriminar información relevante de la que no es. Y ellos mismos crear su propia información. Y eso está vinculado con ciertas aptitudes de exploración, que es obviamente la innovación. Eso que tocas es importantísimo, porque yo sí siento que hoy día se ha perdido la vocación por la investigación. Hay demasiado Google dependiente, ¿no? Y que en realidad solamente coloca algo y si no está fácil, si no lo tiene a la mano, no sabe qué más hacer. Por eso esta web incluso 3.0 que te predice lo que tú estás pensando, yo claro digo, ayuda, pero no, claro. ¿Cuánto estimula la capacidad de investigación al final? ¿Cómo terminará llenándose la autopista de información? Así es, pero mira que ya ni siquiera investigación, ahora se habla de exploración. Hay tanta información, hay tanto tema en estos dispositivos, en la propia internet, que hay que tener la capacidad de discernir entre lo que es relevante y lo que no es relevante. Claro. Y eso es una capacidad típica que hoy día se está de alguna manera promoviendo en una educación basada en innovación. La otra capacidad que también se está promoviendo en estos asuntos es la capacidad de alguna manera de generar aproximaciones polivalentes o multidisciplinarias. Hoy día ya no es necesario solamente aprender de una forma, sino que esto es capaz de contrastarlo en base a otras disciplinas, ¿no? Pero claramente este ha sido uno de los temas que se ha desarrollado en la cumbre y que está también dentro del documento que hemos trabajado, que tiene 5 puntos y que, como te comentaba, según lo que ha comentado el propio, o ha indicado el propio Piñera, va a ser uno de los insumos que van a considerar los países en la próxima reunión de la Alianza del Pacífico en noviembre. Así que la ruta yo creo que está tomada. Estos países, o sea, nosotros en este caso hemos tenido el privilegio de participar a través de este programa y de la difusión que le estamos dando. Estamos tratando de generar un conocimiento de lo que ha implicado este evento y de la relevancia que va a tener en el futuro, ¿no? Porque es la forma en la que probablemente este bloque económico va a trabajar diferenciándose de otros bloques que ya existen en la región y que lamentablemente solamente se han quedado en el ámbito meramente político o declarativo, pero sin ir a acciones concretas. Este sería un bloque que de alguna forma quiere ir a la acción concreta, tomar decisiones y de alguna manera influir en sus economías. Ahora, el Centro de la Innovación, ¿qué otros puntos en la agenda tiene, por ejemplo, para lo que viene en el año? En 2012 se trabajó, por ejemplo, tratando de que se llevara ahí una agenda, y lo que me pareció muy interesante porque, claro, cada vez se está tratando de hacer un mayor esfuerzo porque existe un seguimiento permanente a los temas que allí se tocan para que no sea solamente una discusión de 3 días, y me pareció muy importante tratar de vincular el tema de la innovación a jornadas periódicas en las que se pudiera tocar el tema. ¿Qué viene en este 2013? Nosotros este año, como hito importante, otra vez lo reitero, es el asunto de haber logrado desarrollar un símbolo o un signo distintivo que permita a las empresas peruanas y a las organizaciones en verdad distinguirse como innovadoras. Esto es una marca país e innovación que en el mes de octubre va a estar disponible. Vamos a hacer una presentación oficial con PROMPERÚ. Y esto es, como digo, un elemento importantísimo porque va a ser un precedente relevante dentro de la propia región.
Y además estamos trabajando en una propuesta de indicadores de gestión de la innovación para el país. Uno de los temas en donde de alguna forma no tenemos mucho consenso, pese a que está el Foro Económico Mundial como indicador típico para medir los niveles de crecimiento en innovación, es que no hay cómo contrastarlos, ¿no? La información estadística que hay en el Perú es bastante rezagada. La primera encuesta nacional de innovación que se ha hecho se culminó el año pasado, estaba vinculada solamente a un sector, no teníamos muchos criterios. Entonces, lo que estamos proponiendo para fines de año es un documento que es una suerte de guía, es una propuesta, lo reitero, que se llamará Libro Blanco de la Innovación Peruana, en donde lo que propondremos es de qué manera pudiésemos medir los esfuerzos que se hacen en el Perú, tanto en el ámbito público como privado, respecto a la innovación, cómo medirlos y eventualmente que nos dé pautas de por dónde es que hay que de alguna forma establecer los esfuerzos, ¿no? Esta es una propuesta que esperamos pueda ser acogida por el resto de agentes, por el propio Estado y por las propias empresas. Y para ello estamos trabajando con instituciones tanto de Noruega como de España, ¿no? El Agderforskning es el centro de innovación más importante que hay en este momento en el bloque nórdico y es el que está especializado en la gestión de la innovación medida. Y también con países de la región con los cuales vamos a contrastar de alguna manera este indicador. Creo que eso va a ser un aporte importante como instrumento de alguna manera para poder saber por dónde vamos y cómo priorizar. Y el otro tema que tenemos, siempre estamos desarrollando estos foros de encuentro, o eventualmente donde las empresas también tienen la capacidad de compartir buenas prácticas, y es el Foro por la Innovación. El próximo Foro por la Innovación se realiza en octubre, así que están todos cordialmente invitados. En el sitio web siempre hay información sobre lo que hacemos, pero en este Foro por la Innovación lo que esperamos es poder lograr que un grupo mayor de empresas puedan acceder a la marca país. Ya hay un grupo de 40 que estarían listas para poder tener este primer nivel de certificación. Esperamos que ahora, con un segundo Foro de la Innovación, puedan haber un grupo más de 40, ¿no? Es la manera de estimular inversión hasta que los incentivos tributarios que supuestamente en algún momento se harán más fáciles y viables lleguen. Ojalá, porque ese es uno de los elementos fundamentales por los cuales Chile y Colombia han podido despegar con sus empresas, ¿no? Incentivar que las industrias, las empresas innoven no como una barrera, sino como un elemento propio de su presupuesto. Perfecto, Mayte, gracias. Esta noche éxitos pues con el Centro para la Innovación. Pausa, luego con más del Mercado Express.